tener que enfrentar una agenda muy complicada, ¿no? Hay un punto, y ya te doy el pie, Sí. Paz, con un tape de Sergio Massa, pero antes a Fernando, que asentía cuando hablaba Willy. La sociedad, y lo he escuchado en tu programa de radio varias veces que has hecho hincapié en esto, en que ya hay cierto hartazgo, ¿no? de que hablen por uno. Vos decís, déjenos pensar, déjenos elegir. ¿Qué sentís de esta temperatura? Sí, bueno, es natural que nos tienen que dejar pensar y en definitiva, como decía Willy, somos nosotros los que hemos elegido esta circunstancia. Yo apuntaría a que en 40 años de democracia, ya que estamos en el número redondo y a lo mejor obedece a que podemos hacer una suerte de balance, yo creo que se ha devaluado mucho la calidad política y la calidad dirigencial que tiene nuestro país, ¿no? Yo creo que la esperanza del 83 era con otros hombres de otro nivel de pensamiento. Si uno revisa los discursos de Alfonsín y cómo se fundó la democracia, cómo se refundó o cómo se colocó una democracia con una base muy sólida y con postulados que hoy no están de ninguna manera en construir un país con gestos que realmente lo constituyeran en una potencia importante a los pocos años, porque veníamos también de una situación muy difícil. Y yo creo que la calidad de los dirigentes actuales hace de que tengamos una situación muy difícil. Fíjate vos que yo soy de los que piensan que en este tiempo de las elecciones hay un elemento que no se pone en juego, que es la conducta de nuestros dirigentes. Acá se están votando ideas, que Milei tal cosa, que Massa, como decía Malamud, asegura la continuidad, asegura la gobernabilidad, pero la evaluación de las conductas personales de los dirigentes no está en el momento de votar. Y a mí me parece que el electorado, en ese sentido, para mí, comete un error. Comete un error con toda la historia conocida, ¿no? Y aparte es una desilusión cuando uno dice, bueno, al menos lo que uno quiere para sus hijos, para sus nietos es valores, ¿no? Y vos decís, da lo mismo el que roba que el que no roba, da lo mismo el que trabaja que el que no quiere. Digo, hay como una idea de sociedad que está planteada en 1983 con esos valores que todos queremos de cara al futuro. Y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que teniendo comprobado esto, pase esto? Lo que pasa es que me el parece... país socioeconómico, solamente el país socioeconómico del 83 no tiene nada que ver con el de hoy, ¿no? ¿Y crees que eso es parte de la realidad? Y, lamentablemente ¿Es lo que sí. llevó a esto? Y sí, es decir, la devaluación es generalizada, ¿no? Es completa, ¿no? Sí, yo quiero tomar la continuidad de lo que decía Fernando y decir, es cierto que tenemos una dirigencia de bajísima calidad, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, porque ya la palabra está devaluada, porque digan lo que digan, no se les cree, porque un día dicen una cosa y otra. Pero por fuera de eso también el país es muy diferente al del 83, lamentablemente. Es un país que sobre todo en los últimos 20 años se ha empobrecido a niveles que jamás hubiéramos imaginado en el 83. No tiene nada que ver. La clase media está acorralada, está humillada, está desgastada, está cansada. Y empobrecida. Y empobrecida. Entonces también pensemos que las políticas económicas recesivas que hemos tenido en los últimos, muy especialmente en la etapa kirchnerista, en los últimos 20 años que crearon el cepo, las limitaciones, la brecha, etcétera, han generado una máquina de generar pobreza y humillación en la gente. Y esa gente hoy, por eso yo no puedo acusar solo a los votantes y al electorado de este resultado diabólico que tenemos que enfrentar ahora, sino que cuanto más pobre generás, más cautivas son esas personas de ciertas políticas. Pero aparte de esa... Y con este despliegue de distribucionismo, de plan platita y la mar en coche, no hace más que aumentar la humillación. 3.000 billones de pesos. Te voto porque me garantizás que llega a fin de mes. Es muy triste, es muy triste. Sí, totalmente, Mónica. Yo no le pongo las culpas al electorado, porque el electorado elegido con lo que hay. No, yo no dije eso, Fer, ¿eh? No, ya sé, no. Pero digo, el electorado elegido sobre lo que hay. Yo lo que digo es que se ha devaluado y que a eso que vos apuntás de que todas estas políticas económicas erróneas que hemos tenido en todo este tiempo, se han sumado conductas
todas extraviadas. Se han robado, como dice Ladia Blasquez en su tango El Primer Mundo, se han robado, se llevaron con la torta también el honor. Y esto es lo que dolorosamente creo que efectivamente hoy por hoy no está tan en discusión. Paz, sumate, perdón, la sumamos a Paz. No, estaba escuchando, me parece muy interesante. Sumamos Paz, por favor. Sí. No, me parece muy interesante esto que decía Mónica, además se ve claramente en lo que escuchábamos recién de los candidatos, ¿no? La idea de, bueno, la gente va a votar en contra y los propios candidatos, si bien vienen con un discurso de necesitamos presentar algo propositivo, evidentemente, posiblemente por lo que dice Fernando, no hay nada realmente proponiéndose. Lo que se propone en el fondo es una campaña de miedo de un lado y del otro, sí. Porque los dos son conscientes de que lo mejor que tienen es lo malo de su adversario, por distintos motivos, ¿no? Entonces, uno presenta el miedo al kirchnerismo, el otro presenta el miedo a Milei, que vaya uno a saber en qué termina convirtiéndose con las declaraciones contradictorias que han tenido, muchas veces alocadas. Entonces, realmente es muy pobre el debate también en el que Recién estamos. Fernando hacía referencia a Alfonsín, acá por lo menos tres de la mesa, pero muy especialmente Sí, por ustedes edad, dos, nosotros derecha e dos izquierda. somos parte de la generación. Protagonistas, aparte. Protagonistas de la época. Recontra protagonistas, de la primera línea. Y Alfonsín tenía básicamente una propuesta, que era justicia social con libertad, libertad con justicia social. Y Alfonsín no propuso demoler al peronismo, no quería al peronismo, no quería las mañas del peronismo y de hecho ganó en las urnas, pero tampoco lo quería destruir al punto tal de no tener un interlocutor para gobernar. Era otro el mindset de Alfonsín. Era el país de la convivencia política, también, obviamente, ¿no? Yo me acuerdo... No era el país de la división de los argentinos. Pero veamos lo que dice... Entre los patria y los vendepatria, que es todo lo que hay hoy, digamos. Patricia Bullrich incluso recién vuelve a decir que la responsabilidad de su derrota es el problema que tenía Juntos por el Cambio, porque no pensaban lo mismo, porque tenían proyectos totalmente diferentes. Está culpando a su propio... Lo dice, no les obliga después que le ponemos un tape donde Horacio Rodríguez Larreta le va bien. Ahora, al corazón de... Bueno, está absolutamente desarmado, ¿no? Sí. O sea, ella habla, vos bien lo marcás, ella habla en pasado de Juntos por el Cambio, que era la opción opositora. Fíjate, José, que los dos candidatos tienen un mismo problema. Los dos tienen que hablar a dos dimensiones de su propio votante o audiencia. Lo tenés a Massa, que por un lado le tiene que hablar a los K y tiene que dar respuesta a todo el relato K. Y por otro lado se tiene que mostrar como un moderado, porque se supone que él no va a repetir el kirchnerismo, sí, se que no es parte de este ¿no? gobierno, que se despega como si Cristina fuera una mancha venenosa y como si Máximo fuera una mancha venenosa. Y Milei tiene ahora un problemita parecido, porque le tiene que responder a los libertarios con la motosierra, con la casta, con la mar en coche, y por otro lado tiene que mostrarse ante los votantes de el macrismo, como querramos llamarlo. En el balotaje finalmente va a ganar el que consiga los votos del que no lo votó. O sea, finalmente en el balotaje tenés que ir a buscar los votos de los que no te votaron. 33%. Bueno, el que logre eso es el que gana el balotaje. Ahí, Fernando, cuando vos ves esta fotografía, ¿no? Y ya hemos hecho especial hincapié en dos ofertas que a mucha gente no le han cerrado, ¿no? El votante de Schiaretti, el votante de Bullrich, el votante de Miriam Bregman tenían otras opciones y ahora no tienen a su candidato. De cara a lo que viene, ¿cómo se mantiene la templanza en este contexto donde tenés un bombardeo de información y la verdad está en la migración de los candidatos o la mutación, por decirlo de una manera más correcta, que uno termina diciendo cuál es la verdadera identidad? Bueno, esa es una decisión individual de cada uno, con un poquito de tranquilidad el día antes de ir a votar, ¿no? Yo en ese sentido creo que Milei, la cuenta que debe hacer Milei, dice, bueno, si hay un 60% que votó en contra de Massa, si hay un 60% de una oposición, podríamos llegar a calificar de dura, la que estaban Juntos por el Cambio y la que lo votó a él puede ahí alimentar a lo mejor alguna esperanza. Las palomas y los halcones que quedaron en el pasado. Y a lo mejor él alimenta alguna esperanza. Y Massa de pronto, ¿qué dirá? Massa está tratando de conquistar a los radicales con actos ficticios, con actos hechos para la ocasión, recita el preámbulo, está desesperado porque los radicales lo votan. Yo días pasados en la radio decía que Massa recita el
el preámbulo en un acto que tuvo ahí en el interior, ¿no? En Tucumán. Yo decía que yo también sé la samba de mi esperanza de memoria, pero yo sé que no voy a ser nunca chalchalero. Claro. Sí, no basta con recitarlo. Claro, no basta con recitarlo, se está ¿Sabés vistiendo qué pasa? para la gran ocasión, diferencia ¿no? es que Alfonsín, bien o mal, después podemos analizar todo lo que pasó en el gobierno de Alfonsín, pero la gente le creía a Alfonsín, miraba la cámara y Claro. parecía que te estaba mirando a vos, te estaba mirando a los ojos y le creías Bueno, durante toda la campaña. El problema es que acá hay también un tema de credibilidad, A ver, de confianza. ahí te pongo un punto. 2,3 millones de contradicciones tiene el presidente de la Nación en Google. Si uno googlea, digo, la versión actual de cómo chequeamos las contradicciones, eso no lo encontrás de Alfonsín. No llega a 10.000 contradicciones en toda su historia política. Digo, ahí hay una Porque hubo diferencia. una coherencia en su carrera política y llegó con esa coherencia. Y una reivindicación. Quiero compartir con ustedes declaraciones de Massa de hace instantes con respecto a la Corte, Paz, que vos sos especialista en justicia y gran parte de lo que se decía tiene un sí, pero, mirá. Sí que no, pero ¿estás en contra del proceso de juicio político contra esta Corte? ¿O a favor? No, pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. No es un tema, es un tema del Poder Legislativo. Cuando te conviene, independencia de poderes. Cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro. No es así. Pero al margen de eso... Deberías conocerla porque soy el candidato a presidente. Por supuesto. Es muy serio. Después del 19 de noviembre, no solamente eso, digamos, no solo voy a ponerme a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente. Paz. Primero notable, ¿no? Que diga que no sabe qué es lo que se está juzgando, que por qué se está juzgando a la Corte, que diga que desconoce, me parece realmente insólito y además de gravedad institucional, realmente. Contale a la gente que no todo el mundo está al día de qué es lo que se está proponiendo. En este momento hay un proceso abierto en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, dentro de la Comisión de Juicio Político, donde se está promoviendo un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Este juicio tiene una característica central, que es que ya se sabe que al oficialismo no le dan los votos para poder efectivamente avanzar en el proceso de destitución. Pero, y acá está un tema que es clave, sí podría tener los votos necesarios, tiene los votos necesarios para dictaminar contra los jueces de la Corte. Que exista un dictamen y que eso quede abierto. Un dictamen dura 3 años. Pero fíjate qué notable, ¿sabes cómo está la mayoría en este momento en la Comisión de Juicio Político? Hay un voto, 16 a 15. Tiene 16 votos el oficialismo, 15 votos la oposición. Y mirá lo que es la composición, ¿no? Dentro de esos 16 votos del oficialismo, hay 2 que son masistas. Con lo cual Massa está en la incomodísima situación de tener la llave para definir el futuro de si avanza o no el proceso de juicio político contra la Corte. Pero con un dato extra, que es que tiene que definirse ahora esto. Claro, O debería definirse ahora. Por eso con Majul dijo que él no quiere postergar esto. Digamos. Claro, pero supuestamente él no tiene nada que ver porque él dice que ni siquiera sabe de qué se trata. Tiene 2 ¿no? diputados que le responden a él. Claro, tiene digamos. 2 diputados dentro de la comisión que le responden a él. ¿Y por qué tiene que definirse ahora esto? Porque esto tienen que dictaminar. No se puede dictaminar después del 20 de noviembre. 20 de noviembre es el famoso feriado posterior al balotaje. ¿Por qué? Porque ahí se cumplen los 10 días previos al final de las sesiones ordinarias. Entonces, ¿cuándo podrían hacerlo? Para poder dictaminar dentro de la ley lo que corresponde, la semana previa al balotaje. Imagínate para Massa lo que implicaría, que hemos visto cómo trata de despegarse del kirchnerismo, pero al mismo tiempo no del todo, porque como bien estaba contando Mónica, sigue necesitando esos votos, que es muy difícil que puedan migrar hacia otro lado, ¿no? Y él lo sabe, por eso toma toda la distancia que toma. Pero lo cierto es que está en una posición muy incómoda. Y recordemos lo que dijo Schiaretti, que es un dato muy importante. Macri. Claro, pero Schiaretti son hoy, los votos de Córdoba son votos claves para lo que pueda pasar en el balotaje. Y fue directo, ¿no? Claro, Schiaretti dijo, en una y ahora vamos a poner en contexto, ¿no? Schiaretti dijo que él no apoyaba para nada, que estaba absolutamente en contra del juicio político que el kirchnerismo de Massa estaba haciendo. Gobierno dijo de Massa. Claro. De este gobierno y de Massa, creo que lo nombró. De este gobierno y de Massa.
Bueno, lo pega el kirchnerismo, pero eso fíjate la qué clave- notable. Mirá, ahí, ahí lo tienen. Ahí lo ves, mira. Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa, y ahí está la frase, el gobierno kirchnerista del ministro Todo, Sergio Massa. claro, y dato todo. adicional, ¿no? Gobierno Roberto kirchnerista Labaña. También. ayer- Bueno, espera, ahí te voy a decir una cosa más de Labaña. Sí. Vos, ¿cómo se componen los votos de la oposición? Dentro son 14 de Juntos por el Cambio y 1 del Topo Rodríguez, que es un hombre que llega con Labaña. Pero él ya había votado en contra. Sí, él está en contra, él Por está eso dentro de los que están en contra. La clave ahora va a ser mirar esa comisión de juicio político. Yo te digo lo que yo creo que y va a cómo pasar juega. igual y Ahora hay que seguramente leerla vamos a a paz. coincidir. ¿Qué va a pasar? Lo más probable, ya además, como bien decía Willy, ya lo está medio adelantando Massa, él no va a querer ahora comprarse este problema, sobre todo teniendo en cuenta eso que veíamos recién, los votos de la gente que sigue a Schiaretti. Digo, es un conflicto que él quiere eludir porque lo pega al kirchnerismo en contra de la Corte. Entonces él no va a promover que esto Porque ese es suceda el capricho- antes. este ¿no? es un Digo, capricho de es muy Cristina, difícil. obvio. Tener la Es magnitud un capricho de- de Cristina. Claro. No, entonces- pero además ha sido promovido también ahí. Entiendo que el Poder Ejecutivo, el presidente, en este caso Alberto Fernández, también firmó para promover el juicio político. Sí, o sea que sí, no es claro. solamente No, es que ahí- el Poder y Legislativo impulsó al y el juicio Poder político. Ejecutivo en este caso. Bueno, ahí les hago una perdón, pregunta. Sí. y una cosa más les quiero decir vinculado con lo de Schiaretti, porque me parece que ahí, digo, toca los dos temas, ¿no? Pero es clave esta declaración de Schiaretti, porque Schiaretti está tomando distancia de Massa de la forma más explícita posible, asociándolo al kirchnerismo y diciendo, ellos impulsan el juicio de la Corte, cuando esta semana, mañana, Massa va a estar en Córdoba y Milei va a terminar su campaña en Córdoba. Se están disputando esos votos y Massa está teniendo contacto con muchos dirigentes por debajo en Córdoba que ya le han dado señales de que podrían jugar con él. Entonces Schiaretti lo que está diciendo es, le está cerrando la puerta a Córdoba. Acá no, acá por lo menos conmigo Ahí no. un periodista cordobés muy amigo de la casa decía el otro día, Schiaretti lo que hace es ver la temperatura de los cordobeses, no de los políticos cordobeses, y ahí es lo que Sí, está pero a la está hora de la mirando. votación general, si vos haces números, decís, Massa tuvo el 37, Milei tuvo el 30, queda un 33% que no votó a ninguno de los dos y que es el que está ahí. Y de ese 33%, ¿cuántos de Schiaretti? Porque después solo tenemos para separar a Bregman. ¿Cuántos de Schiaretti? Bueno, hay un punto para Fernando. No, discúlpame. Hay una cosa muy curiosa, porque vos mencionaste precisamente al Topo Rodríguez, ¿no? Sí. Hay una cosa muy curiosa. Hoy Massa acá dijo que el Fondo Monetario va a investigar el crédito que le dio a Macri. Gran punto que está marcando que vamos a charlar. No, es un gran punto porque... No, pero digo que la decisión fueron de dos diputados, tengo entendido. Uno el Topo y otro de la Sota. Schiaretti y Labaña, Sí. que impulsan la investigación o que el Fondo Monetario investigue el destino del dinero que le dio a Macri. ¿Esto es así, Willy? Vos que sabés un poquito más que yo de economía. Sí. De todas maneras, no, digamos, no es la primera vez que se pide esta investigación y que francamente no va a tener, no creo que llegue a nada. No hace importante, carrera. Es casi como el más FBI, allá de- ¿Sabés ¿cómo qué? era el FBI? Es interesante porque Sí, hablaba sí. Massa y Massa Pero- decía, esta investigación que va a hacer el FMI la va a hacer sobre la base de un informe que hizo la Auditoría General de la Nación, dice él, Claro. que donde el presidente es radical y que es de la oposición. Jesús Rodríguez. Ya que Fíjate lo qué mencionaste. notable, Mirá este pero pará, dato, un mirá este segundo, dato, un Willy, segundo. mirá este dato. Fíjate qué notable porque efectivamente un informe aprobado por la Auditoría General de la Nación, cuyo presidente es Jesús Rodríguez, pero ese informe, que es de mayo de este año, se votó dividido y los que lo votaron fueron los kirchneristas y la oposición votó en contra. Entonces Massa lo presenta como la AGN, que es de la oposición, y en realidad los votos Los con los que propios se dijeron aprobó que no. son Javier Fernández y Pero compañía, sí, que son... sí es y lo que se cierto. cuestionaba, lo que se cuestionaba no era el destino que habían tenido esos fondos, si habían ido a fondos buitres y La demás, fuga, eso que dice. sino cómo se tomó el proceso administrativo, y ahí sí, Willy, te voy a dejar a vos porque vos sos el que sabe de esto, el proceso administrativo que se siguió, que lo que se cuestionó, y eso es lo que dijo ese informe de la AGN, dividido, pero por mayoría ganó el oficialismo, lo que dice es, se hizo sin seguir los procesos que correspondían. ¿Por qué? Porque lo hizo Duhovne sin siquiera un decreto ni una ley del Congreso. Eso era lo que se cuestionaba. Willy. Ok. No, digamos, en general casi todos los acuerdos con el Fondo Monetario fueron objetados por la AGN precisamente por no ir al Congreso antes y este tipo de cosas, ¿no? Pero no, quería volver que sí es cierto que tanto el diputado Rodríguez y Natalia de la Sota dijeron que iban a votar por Massa, a diferencia de Schiaretti, es decir, son
son dos legisladores que dijeron que no iban a ser neutrales, ¿no? Ahí sumo una pregunta. Sobre todo Natalia de la Sota, ¿no? Sumo para Fernando y para Mónica, ¿no? Hablando también de la diferencia de épocas, ¿no? Uno ve, dicen, la esconden a Cristina, lo esconden a tal. Y vos decís, ¿hay que llegar al poder a cualquier precio en este país? Digo, ¿por qué se digiere Cristina Fernández, que es vicepresidenta de la Nación y expresidenta, que hoy la esconda quien es el referente de su espacio político? ¿Solo por hambre de poder? Es probable, como una estrategia global. Yo creo que Massa inclusive se ha preocupado en decir en declaraciones últimas que él no es kirchnerista, que él está, digamos, transitando otra... Que es del Frente Renovador. Que es del Frente negando su propio gobierno. No, Guado de Pedro, hay que recordarle a la gente. ¿No? Son escenas de peronismo explícito, finalmente. Es decir, es la capacidad que tiene el peronismo, que a veces no la tiene la oposición, obviamente, de primero ganar. Primero ganar. Sí, la voracidad, primero ganar. El estandarte es la voracidad por el poder. Yo creo que eso está, por eso, cueste lo que cueste, ¿no? Claro. Como si fuera una hinchada de fútbol. Esta tarde tenemos que ganar. Cueste lo que cueste, tenemos que ganar, ¿no? Por eso es que yo creo que faltando 14 días y teniendo posibilidades de votar por alguno de los dos, incluso se puede pensar un voto en contra, voto a este para impedir que llegue el otro, que es lo que está pensando buena parte de ese 33%. Es feo decir esto, es horrible lo que estoy diciendo, pero es lo que hay. Creo que hay que observar muy bien el movimiento de los candidatos, porque lo que tenemos para ver es lo que están haciendo, lo que están diciendo. De Massa tenemos un caudal enorme de cosas para analizar, porque hace cuántas semanas que viene tomando medidas y medidas y medidas que a mucha gente la dejan muy tranquila, la tranquilizan, el pesito más, el IVA, el ganancias y todo lo demás, pero todos sabemos que está tomando medidas que nos acercan aún más al precipicio. Entonces, está mostrando su estilo de gobierno. Y vos decís, si en este momento gobierna así, con todo el poder, ¿cómo será? Willy, quiero compartir... Pero que ya lo tiene todo el poder. Hace 4 años. Bueno, con todo el poder... Espera, pero ahora tiene escondida ahí a Cristina y a Máximo y están en sus listas, pero todavía, viste, lo tiene que votar. Entonces, lo van a votar en cualquier caso, haga lo que haga. ¿Viste lo difícil que es explicar, ¿no? Cuando te preguntan... Los votos, en el caso de que ganara la elección, te da un poder mucho mayor. Y en el caso de Milei también tenemos mucho para observar, cómo se dice, cómo se mueve. Yo vi la entrevista recién. No me pareció especialmente seductora, porque hablaba un poco complicado para el que tiene que tomar una decisión sobre la base de si este tipo le va a arreglar la vida o no. Es un tema de los economistas habitualmente. Fíjate que Diana Mondino en estos días, alguien a quien conozco también hace muchos años, le tengo mucho aprecio, por meterte en las teorías económicas, y Willy lo tiene también como referencia, te citan economistas que por ahí evaluaron en su tesis doctoral un tema recontra polémico de economía del comportamiento y lo tiran en la tele en 2 minutos, que después es el corte lo que queda. Yo sí tengo que evaluar en la trayectoria de Diana Mondino en las últimas horas. Digo, debe saber mucho de números y poco de palabras, porque las pocas palabras que metió atravesadas... Lo más difícil en un diario... Lo más difícil en un diario es traducir la información que hay en la sección economía y poder escribirla en la tapa, ¿no? Totalmente. Pero ¿sabés qué? El votante hoy, en este estado caliente en el que está el votante tratando de decidir algo, no escuchó lo de la teoría económica, escuchó lo del mercado de órganos. 2 palabras horribles. Y en eso me parece que Massa, aún utilizando, digamos, estrategias muy cuestionables, incluso de dudosa legalidad, en ese sentido Massa me parece que ganó esa batalla de transmitir cuestiones económicas. El boleto va a costar tanto, la nafta va a costar tanto, es decir, en eso es más, voy a poner un punto ahí efectivo. Voy a poner un punto con Massa, de hecho, con como candidato recientes, es impecable. Y de hecho todo lo que decía respecto de hoy, que le preguntabas a Milei, ¿va a costar 1.100 el boleto? No, no va a costar 1.100. Los subsidios, lo van a... Digo, pero está instalado porque del otro lado vos ponés, si ponés en YouTube un video, lo primero que te salen son avisos de esto, mercado de órganos, bueno. Pero veamos qué fue lo que dijo Sergio Massa hace minutos. Hay que salir del microclima. Bueno, por eso, 800 mangos el litro de nafta. Salgamos del microclima. Eso propone. Y del miedo. Está bien. 1.100 mangos el boleto de tren. 700 mangos el boleto de colectivo. El doble la factura de gas. Mi gobierno No, pero déjame hablar. revalúa moneda,
sobre la base del aumento de exportaciones. Está devaluando. Y eso empieza... ¿Revalúa moneda tu gobierno? Mi gobierno va a revaluar moneda sobre la base del aumento de exportaciones. Sí. Y sobre la base del desarrollo de un programa que incluye, entre otras cosas, la eliminación de impuestos internos a todas las empresas exportadoras de Argentina por el incremental de exportaciones. O sea, la pyme argentina, que hoy exporta 13.600 millones de dólares, por todo lo que se exporte por arriba de esos 13.600 millones de dólares, va a pagar de impuestos internos 0. Bueno, Fernando, me gusta, ¿sabés qué me gusta? Yo no sé mucho de economía, ¿eh? No, pero digo, dice, bueno, es casi como estar escuchándolo cuando él hace la pausa y dice, ¿qué querés? Es lo que hay, Willy. No, cuestión tampoco, a ver, Willy. Tampoco son tan altos, no son tan altos los impuestos internos en el caso de los exportadores, ¿no? Pero bueno, Massa lo que cree es que, digamos, sin sequía y con más cosecha y eventualmente con menos gasto de dólares para energía, él va a poder seguir de alguna manera en el esquema del control de cambios y bueno, va a poder tener más dólares apropiándose de los dólares de los exportadores y va a tener menos estrés entre los importadores. Ahora, ese modelo, cuando no había sequía, bueno, fue el modelo que administró Martín Guzmán y tampoco funcionó, digamos. Porque el problema siempre es el mismo, el problema es la inflación. Es decir, en la medida en que siga habiendo inflación y va a seguir habiendo inflación, por mejor cosecha que tengas, y bueno, vas a seguir teniendo brecha cambiaria porque finalmente el gobierno genera la inflación, pero no quiere reconocerla. Entonces pone la nafta en un precio, digamos, controlado, el dólar en un precio controlado. Relativamente a veces hay nafta, a veces no hay nafta, a veces hay dólares, a veces no hay dólares. Tenés que reconocer el precio. Finalmente Massa, después de la primera vuelta, reconoció un precio de dólar para los exportadores que es 510 pesos. O sea, hizo una devaluación segmentada de 50%, que va a generar inflación. Pero quiero decir, finalmente ese es el modelo que me parece que está poniendo sobre la mesa Massa. Pero decir que todo, no mucho más que eso, digamos, que el tema dependemos de la sequía o de no sequía, es que estamos en manos de Dios. Bueno, hoy estamos en manos de Dios. La inflación por eso fue un es problema casi de la una sequía. Cuestión de fe lo de este tema. No, hubo sequía en toda Latinoamérica y no ha habido. No, además avisen, digamos, vayan avisando que hay zonas de la región núcleo que tengo entendido que vienen muy mal para la cosecha. Hubo lluvias importantes en esta semana, por suerte, pero bueno, pero venían muy mal, venían de 4 meses muy difíciles. No, pero ahí hay un punto de que son las medias verdades, ¿no? Que no son sino las medias verdades, que en eso hay que decirle, el ministro de Economía es especialista, porque es cierto que la sequía afectó, pero lo que no dice es que Uruguay tuvo sequía y su inflación, ¿no? La inflación mensual nuestra equivale que a ver, como candidato. Paraguay también. Pero digamos, la inflación también, es porque el boleto vale 50 pesos para gente que no necesita que el boleto valga 50 pesos. Y un dato, digamos, que siempre, ¿no?, nos escriben... Es decir, es cierto que el modelo de Sergio Massa es un modelo con el boleto a, suponete, 100, tampoco 50 pesos, porque depende dónde, ¿no? Sí, pero en promedio, si querés, 120 pesos. Ahora, también ese es el modelo de la inflación del 200%. Bueno, hay muchos, ¿no? Willy, te pongo un punto de eso. Mucha gente de las ciudades del interior del país que nos ven en toda la Argentina te dicen, ojo que esto es bien ambacentrismo, ¿no? Exacto, porque cuando vos preguntás en Córdoba, por ejemplo, y ahí también hay que decirle a la gente, para que no tenga tanto miedo, ¿cuánto cuesta el boleto cuando no hay subsidios? No es 1.100 pesos. No. Digo, eso no sé dónde salió. No, el número que dieron los propios empresarios del transporte creo que es algo así como 470 pesos, ¿no? Que por supuesto hoy la clase... sale? Que esto es muy interesante. No tengo idea de dónde sale ese número. Es política. Pero en cualquier caso es cierto que hoy la clase media argentina, no la clase baja, la clase media argentina no puede pagar las tarifas. Por lo tanto, no hay ninguna duda que tiene que haber una salida gradual. Y no es justo, digamos, que los sectores medios altos y los sectores altos de la sociedad tengan subsidiadas las tarifas. Eso está claro que es así. Pero obviamente hay que ir a un modelo gradual que no lo presentó todavía, nadie lo presentó.
Es decir, el modelo gradual de ajuste de tarifas también se congeló por las elecciones. Por lo tanto, acá hay una inflación reprimida de 50-60%, bueno, que también va a haber que administrar en un escenario, insisto, de una sociedad muy empobrecida. Bueno, ahí se entiende, ¿no?, un poco la desazón, ¿viste? Cuando hoy las encuestas midan cómo está el argentino promedio, qué es lo que siente, está entre triste, preocupado, adormecido. Digo, ¿cómo va a despertar esta sociedad o cómo debería despertar para vos? Y yo no sé, pero yo creo que una de las cosas que decía Mónica a mí me parece que es fundamental, que es la credibilidad en nuestros hombres, ¿no? Yo creo que la credibilidad puede despertar una esperanza de un cambio sostenido. Cuando vos creés en algo, motorizás con una energía diferente. Ahora, si el descrédito está tan planteado en nuestra sociedad, el desánimo es paralelo, es casi un acto reflejo, ¿no? La no credibilidad y el desánimo. Yo sigo pensando que dentro de 14 días hay que votar y que probablemente toda esa gente que está dudando es la que va a definir finalmente el voto. Entonces, ¿qué herramienta le estamos dando al que está en esa zona de indefinición para que se defina y que no opte por irse, tomar el fin de semana largo y no aparecer por las urnas? 4 años, hoy viste que Brandoni dijo que él no va a ir directamente a votar, pero bueno, él se ampara en la edad que tiene. Pero después está esa cosa de que el que vota en blanco siente, si voto por alguno de los dos, estoy traicionando algunas de mis convicciones más profundas, aún votando en contra, para votar en contra, y quedo con una carga moral muy fuerte. Bueno, ¿qué herramientas podemos dar para que el que decida votar por uno o por el otro no lleve adelante esa carga? Hay cuestiones de conciencia cuando uno va a votar, ¿sí o no? Porque cuando uno vota hace una apuesta y después si el otro te termina destrozando el país, depende cómo se entienda el balotaje. El balotaje finalmente, como está organizado legalmente, es una opción, no es una elección. Está bien. La elección es en la primera vuelta. Claro. Esa opción también puede ser no votar o votar en blanco, eso también está. Pero está finalmente hay mucha gente que votar en blanco está, si vos le preguntás a Milei qué herramienta le da la motosierra. No, bueno. Voy a salir de ahí con... Yo tengo estuve pensando algunas cosas, pero bueno. Mira, nos deja el enigmático, Mónica, una dama de la televisión, además de gran periodista. Modo es la billetera de descuentos con las mejores promociones para vos. Además, podés pedir, enviar y pagar escaneando cualquier